soy laboralista, no tengo conocimientos específicos en esta materia, vaya eso por delante. Mi contacto con el derecho laboral es más bien superficial, pero sí que tengo que decir que me ha gustado mucho la ponencia. Me ha parecido un trabajo de investigación muy bueno y además me ha parecido que estaba expuesto con mucha claridad y con mucha brillantez. Sin embargo, hay determinadas cuestiones que sí que me gustaría destacar, ¿no? Lo primero es que efectivamente parece que lo que se vuelve es a una bilateralización del contrato de trabajo, ¿no? Es decir, frente al contrato de trabajo regulado por una norma, por supuesto una norma de rango legal o una norma de rango convencional, aquí parece que volvemos a la bilateralización, la negociación de tú a tú entre el empresario y el trabajador. Eh, pero eso no significa, y lo has señalado antes, no significa que haya una ausencia de normas, sino que volvemos a los grandes principios generales del derecho privado, ¿no? Del que el derecho laboral es una continuación, pero hay que volver al derecho privado. Hay una, efectivamente, reprivatización, pero eso no significa que los principios no existan. Eso es como la desregulación en determinados sectores. Antes había una regulación de carácter administrativo y posteriormente se pasó a una regulación de carácter civil. No significa que no haya derecho. O cuando hablan de la huida del derecho administrativo, la huida del derecho administrativo no es caer en la anomia, ¿no? Sino es caer en el derecho privado. Es decir, sí, efectivamente, pero hay derecho, existe el derecho. No nos salimos a un mundo que es completamente de la anomia, ¿no? Y está también conectado eso, y creo que te lo comenté antes, con el descuelgue de los convenios, por ejemplo. Es decir, nos encontramos ante un fenómeno generalizado de huida de los derechos especiales, por así decirlo, y vuelta al derecho privado general, al Código Civil. Y eso es un mecanismo que yo supongo que tiene que ver con la crisis económica, ¿no? Al final se está buscando unas soluciones que se entiende que son más eficientes. Luego se verá si son más eficientes o no, y de esa cuestión yo creo que tendremos que hablar. Hay algunas cosas que has comentado y que en fin, no me resisto a decir. Por ejemplo, cuando has hablado de la mala fama de los bonus por las elevadas retribuciones que se cobran en determinados sectores. En general, sin entrar ya a discutir los casos concretos y los casos, por supuesto, patológicos que hemos visto recientemente. Pero hay que tener una idea bien clara, y es que los administradores no tienen por ley limitación alguna a las cuantías que pueden llegar a ganar, porque el sistema precisamente está basado en un afán ilimitado de ganancia. El artículo 38 de la Constitución, cuando habla de la economía de mercado, habla precisamente de la posibilidad de que un empresario, estoy hablando de empresario, no estoy hablando de asalariados, ya estamos hablando de otra cuestión, pero un empresario tiene la posibilidad de ganar lo que tenga a bien, siempre y cuando, evidentemente, nos puede determinados límites que pongan en riesgo la empresa. Y luego hay una limitación legal, efectivamente, en determinados sectores. Por ejemplo, en el sector bancario, las empresas, las sociedades anónimas bancarias y las cajas de ahorro que han sido rescatadas, allí sí, por ley, existe una limitación a la cuantía. Pero el principio general es que no existe una cuantía tope que puedan llegar a cobrar los administradores sociales, porque eso es la base del sistema. Luego también has hecho mención al desempleo y al ejército de reserva. No lo has dicho expresamente y ni has citado expresamente a Marx, pero te estabas refiriendo al ejército de reserva cuando hablabas del límite mínimo del salario. Permíteme que te diga, yo creo que eso es una simplificación. Es decir, aquí hay que tener presente que, sobre todo en determinadas industrias, es muy difícil sustituir un trabajador por otro. No son fungibles, sino cuanto mayor es el nivel de especialización, cuanto mayor es el nivel, digamos, de tecnificación, ese ejército de reserva de que vuelva a estar de moda, ¿no? No existe. No existe. Es muy difícil la sustitución de un trabajador por otro. Hay que perder la idea de la fungibilidad del trabajador, sobre todo en industrias, en sectores donde lo que prima es el capital humano. Es evidente que cuanto más sencilla sea la tarea, es decir, sustituir, por poner un ejemplo, a una mujer de la limpieza por otra, pues es muy sencillo, pero en cuanto nos encontramos en sectores donde el nivel técnico se aumenta, no existe ejército de reserva. Lejos de ahí, ¿no? Es más, muchas veces hay crisis de
no de demanda, sino de oferta de trabajadores aptos para cubrir ese puesto de trabajo. Dicho esto, a mí ya te digo que me ha gustado mucho el trabajo, me ha gustado mucho, pero hay cosas que, claro, evidentemente, ya lo hemos estado comentando antes, tú eres un becario de investigación y que no has trabajado fuera, no has trabajado, pero sí que es muy importante, y yo no lo he visto en el trabajo, hacer un trabajo o intentar ver un trabajo empírico, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en qué sectores, en qué funciones hay bonus. Porque eso está claro que no todos los empleados se retribuyen mediante bonos. ¿Quién se retribuye mediante bonos? Pues yo, a bote pronto, te diría que aquellos en los que el desempeño personal es el más importante. Luego debe ser tareas que tienen un importante factor personal. Evidentemente no estamos hablando pues ni de los niveles más bajos de la escala laboral, ni de trabajos que sean puramente mecánicos o repetitivos, sino aquellos que implican un desempeño personal muy elevado. A bote pronto, pues deberían ser los directivos, deberían ser los que se dedican a las ventas, porque la venta es muy importante y tiene un factor personal elevadísimo. No vende lo mismo uno que otro. ¿Por qué? Pues unos tienen más gracia, otros tienen menos gracia, unos saben colocar la mercancía, el producto, el servicio, estos efectos de absolutamente lo mismo. Y luego también debería ser en el sector servicios, ¿no? Porque de nuevo, el sector servicios, salvo que sean servicios muy estandarizados, pero un abogado, un médico, un ingeniero, un consultor, todos esos sectores donde hay una implicación personal e intelectual, estoy seguro que son los sectores donde hay bonos, porque es la forma de incentivar a ese trabajador en concreto para que dé el máximo de sí mismo. Es decir, así como un abogado puede tener ideas geniales, hace falta incentivarlo para que tenga ideas geniales y para que se lo piense y para que se lo estudie, para que mire el caso del derecho y del revés. Ese es el tipo de profesiones donde hay bonus. Pero no lo sé, es una cuestión que yo te lanzo. Mira a ver si te lo puedes estudiar, a ver, o simplemente las sentencias que ha recopilado, mira a ver si pone la profesión y el cargo. Y yo creo que no debo andar muy desencaminado, pero en fin, eso sería una cuestión interesante de ver, sobre todo por entender, y con esto conecto con la otra idea, con la eficacia del bonus. ¿Son eficaces los bonus? Porque eso también es muy importante de cara al análisis jurídico. ¿Son eficaces? ¿De verdad sirven para modificar el comportamiento o como oficialmente los estudios empíricos señalan que los bonus y en general la retribución por objetivos tienen dos finalidades, la retención del talento por un lado y la motivación? ¿Funcionan los bonus de verdad o no funcionan? Yo tendería a sospechar que sí. Y tendería a sospechar que sí, por eso enlazo con la tercera idea, y es que, y eso es una cosa que ya me pertenece más por el campo de estudio, en la retribución del sector bancario hay ahora una normativa específica que establece cómo se tiene que hacer la retribución y le da una importancia extraordinaria a la retribución por objetivos. Es más, obliga a que la retribución sea por objetivos en un porcentaje importante, del 40% como mínimo. ¿Por qué? Pues porque ha quedado empíricamente demostrado que una mala política de incentivos ha generado la crisis bancaria. Y lo dicen fuentes tan poco sospechosas como el G20 en su declaración final del año 2009 en Filadelfia, donde enlaza directamente una mala o un sistema perverso de incentivos con la crisis bancaria. Es decir, que los bonus sirven, y tanto que deben servir. El problema es
sirven para qué y qué consecuencias tienen, ¿no? Y eso es una cosa que es enormemente interesante de estudiar. Es decir, que el derecho es muy importante entender lo que es, por supuesto, una técnica de solución de conflictos sociales, pero no es una técnica que opera en el vacío y que produzca, como diría yo, resultados que necesariamente sean positivos, sino que a veces los resultados pueden ser contraproducentes. Y por eso yo te animaría a que hicieras un análisis empírico. Dentro de, evidentemente, somos juristas, no somos economistas, aquí hay toda una disciplina que se dedica a estudiar esto, que son los economistas y especializados sobre todo en la economía de empresa, pero no dejes de mirar lo que ellos hacen, porque ilumina mucho la investigación jurídica. Porque una investigación jurídica que se queda en la mera dogmática es, pues, no sé, por emplear el símil de Bolívar, ¿no? Casi como arar en el mar, porque no produce efectos más allá. Pero en este campo concreto sí que hay, yo creo, un campo muy fructífero, que es el analizar el impacto de esas normas en la realidad. Y cómo a su vez la realidad modifica las normas, ¿no? De hecho, tú lo acabas de comentar, los bonus es una creación contractual, no es una creación del legislador. Y eso es muy importante. Es decir, si los bonus se crearon es porque se entendía que eran útiles. Si los bonus se mantienen es porque probablemente sean útiles. Pero claro, eso hay que no pensar que sea así, sino tratar de acreditarlo, ¿no? Y dicho esto, pues yo simplemente de verdad que te doy las gracias porque me parece una exposición que es magnífica y además que es muy iluminadora. Hay dos cosas que yo, la verdad es que no lo había pensado y creo que tienes razón. No es lo mismo la evaluación por desempeño que la evaluación por objetivos. Es mucho más pro trabajador la evaluación por desempeño, porque la evaluación por objetivos depende o puede depender de un sinnúmero de factores que no están todos bajo el control del propio trabajador. Es decir, la evaluación por objetivos, pues te voy a pagar X en función de las ventas que realices y si hay una caída del mercado. Y si el producto que hace esa empresa es un producto obsoleto, y si los instrumentos que le da el empresario al trabajador en cuestión para que fomente la venta son inadecuados. Es decir, sí, te he puesto un objetivo, valga la redundancia, ¿no? Si tú vendes más de 1.000.000 de euros al año, te voy a pagar 10.000 euros. Fenomenal. Pero vendo más de 1.000.000 de euros al año, ¿qué? Un producto competitivo, un producto moderno, un producto con un packaging bueno, con un marketing bueno. Me acompaña a mí los otros departamentos de la empresa, el departamento de marketing, la recepcionista que está en la puerta y que sonríe cuando entra el cliente, el jefe de compras que compra producto de calidad, el jefe de producción que hace un producto que tenga una resistencia, una calidad, unos estándares, etcétera, etcétera. Es decir, que a mí la evaluación por objetivos, pues según y cómo. La evaluación por desempeño, eso parece que es mucho más pro trabajador, ¿no? Evidentemente. En principio, el desempeño parece que depende más de él. Pero sí, la verdad es que yo no había pensado, pero efectivamente existe esa dicotomía, ¿no? Y luego, al hilo de tu exposición, la verdad es que me ha llamado la atención porque hemos vuelto, y con eso enlazo con el principio, hemos vuelto a las grandes cuestiones del derecho privado clásico, ¿no? Pues, por ejemplo, falta de concreción, pues tenemos en derecho mercantil el problema de la especificación de las mercaderías. Si tú compras unas mercancías genéricas y no las especifica el vendedor, pues lo podrá hacer el comprador, ¿vale? Pero porque son mercancías genéricas. El problema de qué es lo que ocurre cuando no se puede cumplir la condición, el problema de la condición imposible, etcétera, 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 que son otra vez todos los grandes problemas. En conclusión, el derecho avanza, pero al final siempre volvemos a las fuentes. Pues nada, muchas gracias.